Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias y política internacional de la pantalla de Barricada TV. Llegamos a la quinta temporada. Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Lu? Llegamos. Increíblemente. Hace 5 años decidimos empezar este programa y bueno, ya estamos en la quinta temporada, por suerte. Muy bien, y tocando temas siempre tan necesarios, ¿no?, para nuestro país y para nuestra región, siempre mirándolos desde nuestro cono sur, ¿no?, que también es una perspectiva muy particular. Bueno, vamos a arrancar el programa de hoy. Hoy vamos a poner el foco en lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Un país que supo ser faro de muchos avances democráticos, ¿no?, en su momento, y que hoy atraviesa una fuerte situación de, una democracia muy compleja, ¿no? Sí. Podemos llamarlo democracia, eso es lo que vamos a estar tratando un poco en el programa del día de hoy, y esta situación tan compleja que se ve también profundizada, ¿no?, desde la llegada de Daniel Noboa al poder, a la presidencia, que justamente esta semana comenzó su segundo mandato. Sí, tal como decís, es el comienzo de este segundo mandato de Noboa, en unas elecciones que estuvieron marcadas fuertemente por las denuncias de fraude que hizo la Revolución Ciudadana. Estamos hablando del partido del expresidente Rafael Correa, esa fuerza política que él supo crear y que gobernó durante 10 años en Ecuador, entre el 2007 y el año 2017, que bueno, están denunciando que hubo fraude en esas elecciones. Hay distintos elementos que ya vamos a ir analizando, que vamos a ir viendo durante el programa de hoy para un poco seguir profundizando en este concepto que me parece que es súper interesante de esa democracia en suspenso en Ecuador, pero no es el único elemento. También hablábamos un poco de lo que es la militarización que hoy está teniendo lugar en Ecuador, la fuerte injerencia de los Estados Unidos en su política interna e inclusive, con la posibilidad de una reforma constitucional que avale el ingreso de los militares estadounidenses en territorio ecuatoriano. Bueno, vamos a presentar un poco los actores, ¿no? Y el principal actor del programa de hoy, que tiene que ver con esta persona, ¿no?, con Daniel Noboa, segundo mandato en la presidencia de Ecuador, un empresario de 37 años, un político muy joven, ¿no? Empresario, ¿no? Me parece que es mejor la definición. Hijo de Álvaro Noboa, que es un multimillonario, un magnate bananero, que se presentó 5 veces a la presidencia de Ecuador, o sea que es una familia que viene intentando arrimar el bochín, ¿no?, llegar al poder. Lo lograron. Lo lograron. Desde el 2023, Daniel Noboa, que lo vemos en pantalla, ocupa, ¿no?, el cargo de presidente. Es su segundo mandato, recordemos, porque él cumplió los 18 meses de gobierno que le quedaban a Guillermo Lasso, al expresidente Guillermo Lasso, que dejó la presidencia cuando estaba por comenzar ahí nomás un juicio político contra su persona por delitos contra la administración pública, ¿no? Disolvió la asamblea y ahí fue donde Noboa tomó las riendas, ¿no?, del poder. Llamó a elecciones, ¿no? Llamó a nuevas elecciones y ahí se presenta por primera vez Noboa, Daniel Noboa hijo, podríamos llamar, o Noboa hijo porque se llama Álvaro el padre. Sí. Se presentó en esas elecciones, obtuvo una victoria frente a la candidata de la Revolución Ciudadana, la misma candidata que se presentó en esta ocasión, Luisa González, por un margen muy finito en esa oportunidad. En las elecciones de este año ya el margen es muchísimo mayor, es aproximadamente un 56% contra 44%, y es eso justamente, esos resultados lo que está observando la Revolución Ciudadana. Está diciendo que se utilizaron fondos públicos para la campaña, ¿sí? Inclusive Daniel Noboa no dejó su cargo de presidente en el marco de la campaña, algo que indica la normativa electoral de Ecuador. Eso pasó de largo, pasó así nomás. Sí, hay un conjunto de irregularidades que seguramente ahora tratemos también con nuestra invitada, ¿no? Y que llega desde el 24 de mayo Daniel Noboa a la presidencia con mayoría parlamentaria, que es un dato que no es menor, ¿no?, en este escenario. Vamos a ver qué propone, ¿no?, para esta nueva presidencia, con un discurso de orden, de reactivación económica, de lucha contra la corrupción, pero hay que ver, ¿no?, qué hay detrás de todas esas palabras. Y sumándole un dato que no es menor,
¿no? Que es que Ecuador lleva 600 días consecutivos bajo estado de excepción, ¿no? Con este argumento del avance narco en el país, que es una realidad. Bueno, se suspenden derechos ciudadanos todos los días, digamos, ¿no? Derechos ciudadanos Sí. que además son derechos constitucionales, ¿no? Es decir, de facto lo que está ocurriendo en Ecuador es que está habiendo una reforma constitucional desde como mínimo, como decías vos, ¿no? Desde casi 200 días, es decir, toda la presidencia de Noboa, inclusive desde periodos presidenciales anteriores, se aplicó el estado de excepción, que parece ya la normalidad en Ecuador. Esto nos llama fuertemente la atención y abona este concepto que veníamos diciendo, ¿no? De la democracia en suspenso. Exacto. Bueno, y por último también repasar algunos datos de la economía, ¿no? Porque lleva 4 trimestres en recesión económica. Ecuador, el salario mínimo apenas cubre el 58% de la canasta básica, aumentó su deuda pública. Recordemos que además Ecuador es un país que tiene 25 años, que está hace 25 años dolarizado, ¿no? Por lo tanto, cualquier vaivén en la economía externa también puede perjudicar lo que pase al interior del país. Y por último, Juan, y un poco charlándolo, ¿no? Armando este programa, nos encontrábamos con un paralelo muy fuerte, ¿no? Con lo que está sucediendo en nuestro país, en Argentina, con el discurso y las políticas, ¿no? De Daniel Noboa y las políticas de Javier Milei. Digo, lo pienso en estos términos, ¿no? En su discurso de posición, Noboa hablaba, su discurso estaba enfocado en ir contra las oligarquías que se enriquecen a costa de la corrupción, ¿no? Palabras textuales de su discurso de posesión. Bueno, lo presentábamos recién, ¿no? Él es parte de la oligarquía. Sí. Él fomenta, ¿no? Muchas de las relaciones de los grupos económicos que hoy se ven cada vez más enriquecidos frente a la situación que están viviendo las grandes mayorías también, ¿no? Ahí tenemos un paralelo con lo que pudo haber sido el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Un empresario devenido a la política para seguir haciendo más negocios. Bueno, creo que ahí hay un puntito más como para eso, un proyecto entreguista que claramente en los dos casos también lo podemos ver con la relación con Estados Unidos, esto de adjudicarle los problemas y las crisis a los modelos anteriores, en nuestro caso el peronismo, en el caso de Ecuador con el correísmo, las Fuerzas Armadas haciendo lo que quieran, teniendo carta libre en cualquier lado, también es un caso, y bueno, el lawfare, ¿no? El lawfare, digo, la proscripción a Rafael Correa. Hoy Correa se encuentra en Bélgica, no puede ingresar a Ecuador, sería detenido si lo hiciera porque hay causas penales que llegaron a condenarlo, en causas que fueron casi calcadas a lo que estaba pasando en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, la causa de los cuadernos. Bueno, lo supo explicar muy bien Correa en varias ocasiones y es absolutamente llamativa y abona también a este paralelismo que podemos hacer entre lo que pasa en Ecuador y en Argentina. Bueno, vamos a meternos con la entrevista de hoy, que seguramente tenga mucho más para decir que lo que estamos diciendo nosotros en esta mesa. Tenemos el gusto de estar en comunicación con Gisela Garzón, asambleísta mandato cumplido por Pichincha en Ecuador, referenta política, ya la vemos ahí en pantalla. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola, un saludo a todos y a todas. Gracias por el espacio. Bien, en medida de lo posible, aunque siempre a quienes creemos y sabemos del sentido colectivo de la vida nos cuesta decirlo bien al 100%, y no solo cuando en países como el mío estamos viviendo lo que estamos viviendo, sino cuando desde esta visión latinoamericanista que caracteriza el proyecto al que me pertenezco, lo que ocurre en nuestros países, incluso en aquellos que están gobernados por la izquierda, no es algo sencillo, y nos obliga no solo a repensarnos justamente desde la izquierda, sino además a reconfigurar este sentido geopolítico que fue fundamental en la primera ola. Allí demostramos que no es una cuestión únicamente de lo colectivo, fronteras hacia adentro de nuestro país, sino también que es muy relevante lo colectivo, fronteras hacia los vecinos y hacia el continente. Y en este momento, cuando no solo las polarizaciones están tan marcadas y son tan violentas, cuando, por ejemplo, hay un genocidio ocurriendo en Palestina y hay silencios y complicidades a través de esos silencios, reforzar la idea de ver el mundo desde el sur, desde América del Sur, desde Latinoamérica, con ese sentido se vuelve muy importante y es justamente también hacia donde van los dardos de gente como Milei, de gente como Noboa, de gente como Bukele, y es justamente
lo que nos obliga a situarnos del otro lado y por supuesto profundizar muchas de las cosas que defendíamos sin que importe el tweet, sin que importe el TikTok, sino más bien ir ganando esos espacios también. Entonces, pues bueno. Bueno, vamos a intentar empezar entonces con esa perspectiva también que mencionás. Te queremos preguntar, en principio, lo que sucedió esta semana, ¿no? La Revolución Ciudadana hizo una denuncia penal por el fraude en las últimas elecciones presidenciales, desconocen el resultado de las elecciones presidenciales, lo mencionábamos al principio en la presentación. Te quiero preguntar, para que le puedas contar a la audiencia, en qué consistió el fraude, de qué forma fue que Noboa llegó a la presidencia de forma fraudulenta y bueno, ¿qué esperan, no, que ocurra con esa denuncia? Bueno, hay diversidad de criterios técnicos, sobre todo respecto al día de la elección, y yo me voy a permitir ampliar un poco más la perspectiva al lo que pasó antes. Y lo que pasó antes es que el presidente ahora, Daniel Noboa, irrespetó toda la normativa de nuestro país. El Código de la Democracia, que es el que marca de alguna manera las condiciones, las reglas del juego de cara a un proceso electoral, tuvo reformas en los últimos años desde que la Revolución Ciudadana dejó de ser gobierno. Rafael Correa dejó de ser presidente del Ecuador en el 2017. Hay una reforma hacia el 2020 que cambia lo voluntario de la licencia en el momento de campaña por obligatorio. Por lo tanto, no había hacia dónde perderse. Sin embargo, en esta misma dinámica, digamos, facha, por llamarla de alguna manera, muy violenta, ellos se sienten orgullosos de respetar la ley, porque para poder hacerlo, previamente cooptaron los espacios de control. Y entonces tuvimos que enfrentar, por ejemplo, en nuestro país que que el hermano, perdón, de la presidenta del CNE resulta que es cónsul de Ecuador en Nueva York. Entonces, no solo que tienen cercanías o afinidades políticas, sino que además tienen dependencia laboral a través de su familia. Poco ético, por supuesto, pero real. Entonces, antes de violentar la ley, la hoja de ruta, las reglas del juego, previamente cooptaron los espacios. Lo propio con el espacio contencioso administrativo de lo electoral, que en nuestro país se llama el Tribunal Contencioso Electoral y que termina sancionando e incluso retirando los derechos políticos, como lamentablemente ocurrió con una de nuestras legisladoras electas. Entonces, hubo una serie de vulneraciones sistemáticas que, por supuesto, pusieron en duda la probidad del proceso electoral y la realidad sobre qué estaban haciendo las autoridades electorales. Al punto que recuerdo el vicepresidente, uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral, diciendo en televisión nacional, sí, sí hemos visto que no han respetado la ley, pero como nadie ha puesto una denuncia, entonces nada tenemos que hacer. Cuando la misma ley, el mismo Código de la Democracia le obliga al CNE a actuar de oficio porque conforme su misma normativa ellos son la autoridad máxima. En la historia de nuestro país, de este modo de paréntesis, un momento el Consejo Nacional Electoral disolvió el Congreso. Es decir, a ese nivel de poder, si se quiere, tiene el CNE en tiempos electorales. Entonces, permitieron todas las vulneraciones posibles, el uso de niños en la campaña, el uso incluso de una hija pequeña del presidente que no es que no es del matrimonio actual, pero que sin embargo era expuesta a pesar que su madre tiene una orden judicial a su favor para que no se exponga el rostro de la niña en redes sociales, tampoco lo respetaron. Es decir, hubo una serie de vulneraciones que por supuesto ponen en tela de duda tanto para la Revolución Ciudadana como para los otros partidos políticos la probidad respecto a los resultados. Y lo siguiente es que un día antes de las elecciones del 13 de abril, el presidente firma un estado de excepción en el país para militarizar el país, básicamente, y cierra fronteras. De hecho, varios observadores internacionales, algunos argentinos, tuvieron complicaciones para ingresar al país, los detuvieron en migración, en fin, cosas que no habían pasado nunca, al punto que nos permite recordar lo que dice García Linera respecto a que ante la derecha fascista radicalizada, la derecha tradicional se vuelve al centro porque no vimos eso en gobiernos como el de Guillermo Lazo. Ni siquiera el mismo Lenin Moreno se atrevió a aquellas cosas y estamos hablando de palabras mayores cuando me refiero a un traidor y a un banquero. Y sin embargo, he de reconocer que con ellos este tipo de cosas no ocurrió. De hecho, cuando se dio la elección de Lazo con Moreno, en su momento Lazo cuestionaba los resultados y las urnas se abrieron en un coliseo de nuestro país y se contó voto por voto. Sin embargo, a la Revolución Ciudadana no le permitieron abrir las urnas de nueva cuenta, no nos permitieron recuperar aquellos votos que por el propio conteo electoral, al no ser un sistema automático, sino seguir siendo a través de papeleta física, puede pasar una mala interpretación del voto, un voto mal cantado, en fin, no nos lo permitieron y se ha venido, digamos,
digamos, haciendo una serie de investigaciones respecto al uso del material, a una serie de cosas más. Pero a mí me parece lo más grave lo anterior. Es decir, de lo logístico de las elecciones podemos debatirlo, porque al final del día siempre he estado a cargo de las Fuerzas Armadas. Quería Pero lo consultarte, anterior Gisela, daba paso que ahí, se deba, sí. disculpa que te corte, pero nos interesaba ahondar si es que tenés más datos en ese sentido, porque se hablaba también de la candidatura de Lasso o la imposibilidad de candidatearse. Novoa. Perdón, de Son Novoa. parecidos, pero es Parecido, otro. sí, pero no, no son la misma persona. De Novoa por tener bienes en paraísos fiscales. ¿Eso es algo que Sí. se pudo comprobar? ¿Qué nos puedes aportar en ese aspecto? De hecho, pasó con Lazo también en su momento, porque Lazo Claro. aparece en los Panama Papers, ¿no? Lo que ocurre en este caso con Novoa es que él es parte de un grupo familiar, la empresa Novoa, un grupo familiar importante. De hecho, es llamativo, ¿ah? Porque en nuestro país tenemos una instancia donde debemos declarar cada momento cuáles son nuestros bienes, nuestro capital. Y el presidente Novoa registra o declara algo así como $200.000, pero nosotros sabemos que es parte de la familia más millonaria de nuestro país. O sea, no nos va a engañar de esa manera. En todo caso, él forma parte de un grupo, el grupo Novis, que si ustedes revisan en la página de rentas internas, de su información pública, es el grupo que más le debe impuestos a nuestro país. Si bien hay un litigio judicial de por medio, es una cuestión que viene desde el gobierno de la Revolución Ciudadana cuando identificamos que había abusos laborales de parte de la empresa Novoa, en las bananeras Novoa, cuando había una serie de irregularidades en cómo declaraban sus ingresos y cuando por supuesto evadían impuestos. Estamos hablando de cerca de $90 millones. Con el tiempo el valor suma porque hay un tiempo de mora, ¿no es cierto? El valor se incrementa y en todo este contexto ellos forman parte de ese grupo empresarial. Grupo empresarial que además en el año y 8 meses de gobierno de Daniel Noboa, el anterior, el que se cerró el periodo que empezó con Lazo, se vio vinculado también en contratación pública. Es decir, la tía, la familia cercana aparecen como socios de una empresa que resulta que provee los desayunos escolares, luego otra empresa que intentó privatizar el campo petrolero más grande de nuestro país. Es decir, se van viendo además de estos nexos a propósito de cómo funciona, porque ellos piensan así, ellos piensan en el bolsillo, es decir, la derecha tiene su mentalidad y su ideología en el bolsillo y en la chequera. Por eso no les parece probable que desde la honestidad del trabajo colectivo la izquierda lo piense desde la gente, no desde el bolsillo, sino que esa gente que la pasa mal todos los días, que el día de hoy nuestro país tiene más de 3 millones de personas viviendo con $1 al día. Con $1 al día en el Ecuador te movilizas 2 veces en el transporte público y a lo sumo compras 4 panes. O sea, y de los más económicos, no te alcanza para vivir $1 en el Ecuador, más aún en una etapa de recesión, más aún en una economía dolarizada, más aún con el impuesto al valor agregado elevado. Es decir, en todos los escenarios posibles, gente como Noboa, de su círculo cercano, jamás siente la crisis, pero la gente que está hacia afuera, la del día a día, la que trabaja del día a día, no llega a fin de mes. Entonces, claro, hubo una vulneración directa, pero es toda esta maraña alrededor de cómo cubrir las cosas. Son dueños de los medios de comunicación, son dueños de un sector de la banca, en la familia Noboa también, han logrado a través de los medios digitales generar una cantidad de cuentas que pautan en redes sociales y difaman a la gente, invierten una cantidad importante de recursos en eso, crean una narrativa en esta famosa posverdad que es tan inmediata, que es tan coyuntural, y la defensa del otro lado llega a estar justamente en la orilla del absurdo. La izquierda está vinculada con el narco. Eso es lo que ellos dicen. Ustedes son los terroristas, ustedes son los que están violentándole a la gente. El día de las instalaciones de este nuevo periodo tuvimos que escucharles que ellos son lo nuevo, que Ujú. ellos son el nuevo país, que ellos son el nuevo gobierno, que ellos enfrentan la situación de nuestro país, pero la realidad es que la policía está infiltrada por el crimen organizado. Entonces, ellos que manejan la policía no atienden el problema y sin embargo se atreven a señalarlos a los de la otra orilla como ustedes son los culpables. Entonces, sí, hay una serie de análisis que hacer y me parece que si bien son importantes a nivel local, son aún mucho más relevantes a nivel regional porque, digamos, lo viven en Argentina ustedes también. El sin razón, el absurdo de un gobierno que se siente orgulloso de hacerlo todo mal y que tiene un coro de aplaudidores bastante nutrido. Entonces, algo tenemos que entender de este nuevo momento de nuestras sociedades
pasando por la pandemia, pasando por lo restringido que fue lo colectivo a través de la pandemia, pasando por una serie de crisis migratorias y demás, y entendiendo que en efecto hay una relación desigual en nuestro globo, en nuestro mundo, y que hay que empezar a pensar en estas soluciones también colectivas de los problemas cotidianos, pero que tienen particularidades en cada territorio. Ahora, respecto a eso que planteás, ¿no? Y estos discursos y estas políticas de derecha que pretenden instalarse en nuestra región en general, bueno, lo vemos en Ecuador en este programa, pero también recién mencionábamos el caso argentino, le podemos hablar Ujú. también de El Salvador, ¿no? Bueno, tenemos ahí para mencionar algunos casos. Nosotros presentábamos el programa un poco discutiendo esta noción de democracia en suspenso. ¿Qué pensás sobre eso? No, de acuerdo. Y en riesgo, además. Y en riesgo totalmente. Porque no podemos en este momento, en la situación que vive nuestro país, separar lo uno del crimen organizado. Es decir, hay una realidad instaurada respecto a el miedo que siente la gente. Nuestro Ecuador pasó de ser el país o uno de los países más seguros de la región a tener al día de hoy los índices más altos de homicidios de la historia. Ayer o antes de ayer ocurrió que un niño estaba junto con su madre, estaban en un lugar donde ocurrió una balacera y el niño está herido porque le atravesó una bala por su cabeza. Un niño. ¿Qué culpa tiene el niño? Estaba con su madre tomándose un helado, es decir, hemos llegado al punto donde en ciertas zonas del país y es complicado incluso salir a un restaurante a tomarte algo porque no sabes qué está pasando con el que está sentado al lado. Y de ese miedo se nutren las estructuras de poder porque lo alimentan, porque lo inflaman todos los días y se aprovechan para, por ejemplo, en este momento está tratándose en la Asamblea Nacional del Ecuador una ley que permite los allanamientos de los domicilios sin orden judicial, que permite definir cualquier grupo ciudadano organizado como crimen organizado, como grupo de delincuencia organizada, que permite que la prisión preventiva, que digamos, en los sistemas de justicia del mundo es una medida de último ratio, es decir, la última que se decide, sea la primera que se decide para llenar las cárceles de personas culpables o inocentes, pero llenarlas igual y mostrar eso como un resultado favorable. Entonces, mientras la gente en efecto vive un miedo genuino por lo que está viviendo en las calles, el grupo de poder político y económico que nos gobierna pretende bajarse todos los derechos posibles, logrados no solo en las calles, sino con luchas colectivas de años, y nos encontramos en ese escenario. Entonces, no es solo una democracia en riesgo, digamos una democracia en pausa, sino una democracia en real riesgo, cuando lo único que le falta por tomarse, digamos, al presidente en términos políticos, de control político, es la Corte Constitucional, que ha sido la Corte que le ha puesto pausas, que le ha puesto el freno en algunos abusos que ha pretendido instaurar a través de estados de excepción. Entonces, es un momento complejo, sin duda, y han Gisela, ahí te pretendido queríamos. silenciar la voz de la Revolución Ciudadana, que más allá de los procedimientos parlamentarios que tiene cada espacio, cada parlamento, ni siquiera ustedes lo están viviendo como lamentablemente lo estamos viviendo acá en términos de manejo de la oposición en el Parlamento y silenciamiento absoluto de la Revolución Ciudadana. Hacia ahí queríamos ir. Está bueno que introduzcas este tema porque, bueno, el resultado de la elección arrojó que la Revolución Ciudadana no va a tener mayoría en la Asamblea, tampoco la va a tener el partido de Guillermo Lasso. Sin embargo, los números están cercanos y queríamos preguntarte por eso. Bueno, ¿cómo ves ese funcionamiento de la Asamblea, lo que sería el Congreso ecuatoriano? Recordamos a los que nos están viendo que ustedes tienen una sola Cámara, no es diputados y senadores, sino que es solo una Asamblea. ¿Cómo ves el funcionamiento en la Asamblea? ¿Qué posibilidades tienen ustedes, la Revolución Ciudadana, y alianzas para frenar este avance de las medidas que quiere tomar Daniel Noboa? Ujú. Sí, la bancada de la Revolución Ciudadana llegó inicialmente con 67 integrantes, al día de hoy son 65, dos han cambiado de lado al gobierno. Nos queda claro que no es precisamente por un tema ideológico, político, porque no entiendo del otro lado de la orilla qué hay de ideológico y de político. Pero en todo caso hay dos que están ya con la bancada del oficialismo, con la bancada de Noboa, y al final del día la representación del legislativo son 65 legisladores que ganaron en las urnas en unas elecciones complejas, pero que permitieron la conformación de una bancada de esa naturaleza. Sin embargo, en la distribución de la asamblea no tenemos ningún cargo directivo. En la conformación de las comisiones especializadas que tratan las leyes por temas, no tenemos ningún espacio, a excepción de la comisión de niñez,
y la Comisión de Garantías Constitucionales, para que vean ustedes que para la derecha la Comisión de Niñez es la Comisión de Archivo, la Comisión del Freezer, ¿no es cierto? No les importa que es una comisión tan relevante y han decidido poner allí a sus opositores y a sus voces, a las voces fuertes de la oposición. Y lo inverosímil, pero real, es que en los debates la Revolución Ciudadana nunca puede hablar. Hoy tratábamos, no hoy, hace unos días se trataba temas alrededor de la seguridad. Varios legisladores de la bancada, 8 o 9, supuestamente a través de un acuerdo se logró que sean 8 o 9 y sin embargo dieron la palabra a 2, cortaron el debate, no les permiten presentar mociones de manera escrita, no les permiten presentar mociones de manera cantada, no les permiten hacer absolutamente nada, a pesar que la normativa del Parlamento ecuatoriano faculta alguna serie de acciones a los parlamentarios, pensando que esa es la forma real de tener control, asumiendo que la gobernabilidad se reduce a silenciar al opositor. Y la realidad es que en el anterior periodo, cuando empieza todo este tema de la seguridad a profundizarse aún más, en el que yo fui parte, le aprobamos a Noboa prácticamente todas las leyes, por supuesto que mejorándolas, indiscutiblemente, porque los mamotretos que suele trabajar la derecha son totalmente vacíos, totalmente inconstitucionales. Lo que hacíamos era en el debate proponer, ajustar, cambiar y aprobar. No tiene pretexto para decir que el Parlamento fue una tranca. Y sin embargo, ahora que tiene el Parlamento, lo que hace es silenciar a la oposición en una suerte de querer desaparecer a la oposición. Mientras que la problemática, insisto, fuera del hemiciclo parlamentario es grave. Cruzas la calle de la Asamblea Nacional, tienes un hospital. Ese hospital, que es uno de los más grandes del país, está desabastecido de medicinas. Avanzas a 5 minutos, 10 minutos caminando, llegas a un espacio de la Seguridad Social, que también es un hospital grande, y no tienes citas para hospitalización de aquí a 3 o 4 meses. Sales de Quito, llegas a Guayaquil, que es una zona que está mucho más conflictiva en materia de seguridad, y los hospitales no tienen luz, no tienen agua, y varios de sus directores han sido secuestrados. Es decir, la situación fuera del discurso, de la narrativa del oficialismo es esta, la gente pasándola mal. Y en eso nos entendemos y nos parecemos mucho. La gente la está pasando mal. Y Sí. mientras hay un grupo que la sigue pasando bien, la oposición está siendo silenciada. Tendrá que la oposición también, digamos, y ahí hablo desde la Revolución Ciudadana, que repensarse de cara a desde dónde vamos a hablar. Es decir, ¿vamos a hablar desde un hemiciclo en el que nos apagan los micrófonos o es quizás momento de tomarse la plaza otra vez? Si ellos son fuertes en las redes sociales, nosotros siempre hemos sido fuertes en la calle. Si ellos son fuertes en el TikTok porque logran hacer, no sé, viral un video, nosotros siempre hemos llenado la plaza pública y desde ahí hemos debatido desde siempre. Entonces quizás tenemos que cambiar y resignificar aquello, recordando siempre de dónde venimos. Y eso es muy, muy importante. Ahora, a partir de esta situación que vos describís, ¿no? Esta crisis tan profunda en absolutamente todas las áreas, ¿no? De sociales y económicas del país, te quiero preguntar, ¿por qué después de lo que vos contás y después del ciclo también de crisis que viene atravesando Ecuador, y acá lo incluyo también a Lenín Moreno, a Guillermo Lasso, bueno, ahora Noboa, que viene a profundizar también esta situación, ¿no? ¿Por qué crees que buena parte de la sociedad ecuatoriana termina eligiendo modelos como este? Y bueno, ¿y qué pensás o qué piensan, ¿no? Desde el movimiento Revolución Ciudadana, también en cómo salir a volver a enamorar, ¿no? Al pueblo ecuatoriano? Vos recién hablabas de dos asambleístas que se pasaron de bando. Bueno, me hace acordar a lo que pasó también con Lenín Moreno, ¿no? Que llegó por Revolución Ciudadana y que ya vimos lo que fue su gobierno. Bueno, ¿qué explicación le encontrás, ¿no? A que una parte muy grande del electorado vote un modelo como este? Y bueno, esta reflexión por parte de ustedes de la situación en la que se encuentra el movimiento político. He hecho la pausa para escuchar a quienes analizan el comportamiento social con mucha más objetividad, si se quiere, porque es claro que cuando militamos en una organización política hay muchas subjetividades y mucho apasionamiento, pero me he tomado el tiempo de escuchar a otras perspectivas y otras visiones, y incluso aquellas que siendo de derecha hacen un análisis mucho más profundo. Y hay quienes regresan hacia incluso el gobierno de Rafael Correa para entender el momento de derechización de nuestra sociedad, sin que esto signifique que ideológicamente la gente que vota en contra del progresismo sepa lo que es ser de derecha, o le preguntes un día y te diga soy de derecha. No. Hay al menos tres aspectos. El primero es que en el gobierno de la Revolución Ciudadana, el presidente Correa decide gravar con un impuesto a las herencias y las plusvalías por sobre el $1.000.000. Y eso desató una serie de cuestionamientos
porque se pensaba que todos en nuestro país heredan sobre el $1.000.000. Y eso empezó abonado por los medios de comunicación. Al final del día, eso no pudo concretarse como era la idea, porque el principio de la justicia social es que el que más tiene, más pague. No que el que menos tiene, más pague, sino que el que más tiene, más pague, de tal forma que busques un país equitativo donde no haya tanto capital en tan pocas manos, sino desde la redistribución que puede hacer el Estado a través del cobro de impuestos, haya mejores condiciones de vida para la gente. ¿Cobro de impuestos a la gente? No, cobro de impuestos a quienes siempre siguen teniendo más. Hay quienes dicen que desde ese momento empieza esta cuestión de clase hasta medio tácito, porque no es que, insisto, la gente diga yo soy de derecha o yo me identifico con la derecha, primero. Lo segundo es un vaciamiento alrededor del discurso político, donde ellos con mensajes cortos, puntuales, vacíos, logran captar la atención que nosotros desde la profundidad de nuestra narrativa lamentablemente no lo logramos, no porque no tengamos la razón, sino porque en esta sociedad tan efervescente, donde las redes sociales y el video de 30 segundos se viraliza más que un discurso de 9 minutos que puede ser mucho más sólido, ese espacio, lamentablemente esa disputa la perdimos. Y yo me atrevo a decir lo siguiente, que es ya a modo de autocrítica, si se quiere, interna, porque me parece que también es pertinente, no solo destacar lo bueno de nuestros proyectos, sino sobre todo identificar aquello que no lo es. No podemos, más allá de las diferencias internas de nuestras organizaciones, ponernos del otro lado de las luchas femeninas, por ejemplo, de las luchas de las mujeres. Y hubo un tema muy difícil en nuestro país respecto al tema del aborto, por ejemplo, que marcó una división real entre los colectivos de mujeres y la Revolución Ciudadana, a pesar que a la interna de la organización existimos mujeres como quienes habla que defienden el tema, digamos, sin ningún titubeo. Y hay una falta, si se quiere, de reconciliación con un sector de la Sierra Centro, con quienes, estructuras del movimiento indígena hacia la Sierra Centro de nuestro país, con quienes el presidente Correa tuvo diferencias del momento de ser presidente, no con sus bases, sino con sus dirigentes que siempre han sido funcionales a la derecha, y eso hace, a mi criterio, que se mine mucho la confianza hacia la zona de los pueblos y nacionalidades indígenas, siendo que el gobierno de la Revolución Ciudadana trabajó mucho en el sentido de recuperar la dignidad del campo y de darle dignidad a la gente que vive hacia las zonas rurales y más alejadas. Estoy haciendo una evaluación digamos, superficial de algo que tiene trasfondos importantes, porque además, si algo ha sabido hacer la derecha es capitalizar la idea que la Revolución Ciudadana robó, que la Revolución Ciudadana afectó las arcas fiscales. Y el propio Banco Mundial ha dicho que no hay forma de probar que en el gobierno de Rafael Correa se perdieron 70.000 millones de dólares. Sin embargo, ese discurso que se repite en los medios tradicionales todos los días y que cuenta con el respaldo del Partido Judicial para encauzar procesos ágiles, rápidos y proscribir personas, dan como resultado que hay un sector importante de la ciudadanía que se quede. A pesar de saber que el gobierno de Noboa es malo, es menos malo que la Revolución Ciudadana. Han llegado a esa conclusión y es muy dolorosa. Y lo siguiente es que, y debe ocurrir en todos los países, no solo acá, a mí me parece que México allí nos da un ejemplo importante. Hay que entender que las postas dentro de las organizaciones políticas también estamos preparadas para asumir los nuevos retos, que así como los compañeros hacia el 2006 enfrentaron un país en crisis, totalmente desarmado, ahora estamos en capacidad también de hacerlo sin renunciar a lo que defendemos, pero entendiendo que hay nuevas causas e incluyendo otras. El cambio climático, por ejemplo. En el Ecuador sufrimos apagones de hasta 14 horas diarios a causa del estiaje y el mal manejo del sector eléctrico. Y sin embargo, en el debate de eso se olvidó todo el mundo. Entonces, hay que repensarnos, por supuesto, más aún cuando la derecha ataca con violencia en las calles, en las redes, en el ejercicio de la política, en el ejercicio económico, se endeuda con el Fondo Monetario, no avanza los cupos en las escuelas, aumenta la migración. Nos corresponde no solo situarnos bien desde el sector ideológico en el que estamos, sino profundizar también nuestras luchas, que son justamente las antípodas de gente como Noboa. Bueno, Gisela, queríamos preguntarte también, tomando un poco lo que mencionabas del movimiento indigenista y la importancia que tiene, ¿no? Fundamentalmente por esto, vos hablabas de retomar a la calle, el movimiento indigenista en Ecuador tiene una fuerza muy importante, lo hemos visto en la última década, cómo salen a la calle, cómo logran imponer su voluntad o llevar a que se los escuche a partir de esto. Y en ese sentido quería preguntarte si desde la Revolución Ciudadana están haciendo algún tipo de autocrítica por la dificultad en establecer un contacto con este sector, si están pensando en cómo hacerlo.
hacerlo, también el Pachacutic, que entiendo que hay cierta disociación entre lo que son las bases y lo que es el Pachacutic en la Asamblea, pero bueno, mal que mal tienen, si no me equivoco, 9 asambleístas, lo cual los ubica en un lugar importante para aprobar o no lo que Lasso, lo que Noboa quiere hacer en la Asamblea. ¿Cómo pensás esta situación? Bueno, entraron 9 en efecto, pero ahora 6 están con el gobierno y 3 están manteniendo su postura respecto a lo que siempre dijeron en la campaña de ni un voto a la derecha. 6 lamentablemente y dolorosamente están con el gobierno al punto que pusieron, es difícil decirlo, pero a modo de elemento decorativo, a una indígena en el Consejo de Administración Legislativa, pero que les aseguro, si llega con una propuesta de tinte popular, histórico y desde la izquierda al Consejo de Administración Legislativa no se lo van a aceptar. Y eso es lo que pasa un poco cuando hay no solo debilidades ideológicas, sino además aspiraciones personales que no entienden un espacio colectivo, ¿no es cierto? En todo caso, me parece que debemos retrotraernos a un par de cosas. En el gobierno de la Revolución Ciudadana hubo incomodidades, hubo, si se quiere, tensiones que pudieran haberse subsanado de mejor manera con el movimiento indígena. Y a mí me parece que ese es un primer paso importante, así como del lado del movimiento indígena debe haber un primer paso importante respecto a reconocer, por ejemplo, que la Revolución Ciudadana ha vivido una persecución sistemática e injusta, atentatoria no solo contra la democracia, sino sobre todo contra la posibilidad de pensar distinto en un país como Ecuador. Es decir, podemos de parte y parte ceder posturas que a mi criterio, más allá de aquello que pueda subsanarse desde un debate mucho más amplio, parten desde un ego innecesario cuando el país se desangra, en primera instancia. Y lo segundo es entender que cuando la decisión de desaparecer lo popular, lo colectivo, el trabajo conjunto y comunitario viene de la mano del poder político, económico y mediático concentrado en la misma persona, la persecución ya no ve banderas políticas. Y eso ha significado que Leonidas Issa, siendo el dirigente que es y logrando el resultado que logra en las últimas elecciones, tenga denuncias penales en su contra. Es decir, hacia allá apunta la derecha y entonces tenemos puntos de consenso. Era importante, además, que fue lo que ocurrió en la campaña, mostrar una unidad, un frente de las izquierdas diverso y mucho más amplio, que le plantea al país una serie de acuerdos y puntos programáticos que eran irrenunciables en el ejercicio del gobierno y que debían haberse entendido de esa manera en el ejercicio de la legislatura en el caso de ser oposición. Lamentablemente no ocurrió. Entonces, sin desconocer aquella historia de lucha desde las calles y los pueblos, las nacionalidades y demás, y desde sus particularidades, porque no es lo mismo una comunidad de la Sierra de Ecuador que de la Amazonía de Ecuador, que vive golpeada por las inequidades de las empresas petroleras, por ejemplo, los daños ambientales, entendiendo cada una de sus particularidades, me parece que sí era pertinente esto. Y lo que está ahora viviendo el movimiento indígena a puertas de un cambio en la directiva de la CONAIE, que es la estructura más grande del movimiento indígena, es una infiltración real del gobierno en aras de perjudicar a Leonidas Issa, de fraccionar el movimiento indígena. Mientras hace esto con el movimiento indígena, hace unos días se metió a la fuerza a una estructura en la Amazonía antiminera con los militares y la policía, rompiendo los candados y las cadenas para violentar el espacio físico de esta organización. Entonces los tienen distraídos con la división de la CONAIE mientras se toman las zonas antimineras, donde por supuesto hay un tema importante con el crimen organizado. Entonces, es eso, reencontrarnos en aquello que primero nos une, luego identificar nuestras propias debilidades y nuestras propias falencias, y lo siguiente es un plan de país que por supuesto que va a tener diferencias. Hay quienes piensan, por ejemplo, que la minería o el extractivismo sí son una salida a un país como el Ecuador, que tiene ingresos a través de la venta del petróleo, y a unos que piensan que hay que bloquearla por completo. Me parece que se puede pensar en un punto medio mientras generamos otras fuentes de financiamiento, que era lo que hacíamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, con más universidades, por ejemplo, mejores condiciones de investigación, para que ese fin infinito de recursos que es la investigación, la ciencia y la tecnología sea nuestro aliado. Mientras logramos recomponer eso, que haya una cuestión responsable con el medio ambiente que permita seguir manteniendo los recursos económicos de nuestro país. Yo creo que sí estamos en capacidad de llegar a ese punto intermedio y creo que sí hay postas en los diferentes niveles de las organizaciones políticas para hacerlo. En todo caso, los perjudicados directos o los primeros perjudicados de las decisiones neoliberales siempre acaban siendo ellos. Los pueblos, las nacionalidades, digamos, las diferencias, las interseccionalidades que se llaman acá,
Al punto que el año pasado vivimos en nuestro país la desaparición, tortura y muerte de 4 niños afrodescendientes en Guayaquil, a los que fue muy sencillo señalarlos como delincuentes y a los que un sector de la opinión pública aplaudió que los hayan matado. Al punto, insisto, que a pesar de tener un habeas corpus al favor de la familia de los niños, apenas llegó Novoa, ese habeas corpus se dieron de baja en el sistema de justicia. Ese es el nivel de segregación racial que estamos enfrentando. Y me parece que también es un punto de consenso de cara no solo a sostener lo que nos une, sino sobre todo a reconociendo nuestras debilidades, entender qué es lo que estamos enfrentando como organizaciones sociales, políticas y por supuesto el movimiento indígena. Gisela, sobre esto último que mencionás, traigo a colación un dato. En Ecuador la tasa de homicidios pasó de 5 asesinatos cada 100.000 habitantes en 2017 a 45 en 2025. Bueno, corregime si tenemos el dato mal, nos equivocamos. Y en este contexto, Ecuador se volvió un enclave también narco, ¿no? En la región. Bueno, ¿cómo se explica este avance narco tan fuerte en el país y cómo es el vínculo que muchas organizaciones están denunciando con las empresas del presidente Noboa? A ver, en primera instancia, nosotros en el Ecuador tuvimos un momento importante también de inflexión cuando decide el presidente Rafael Correa no renovar el acuerdo, el convenio del FOL de Manta, lo que fue la famosa base de Manta en nuestro país. Desde ese momento en adelante, la derecha atribuyó cualquier tema enmarcado a la violencia y al narcotráfico con la decisión soberana de Rafael Correa de no renovar la presencia de militares extranjeros en nuestro territorio, que dicho sea de paso se contaba con vulneraciones a los derechos humanos, incremento de la prostitución, embarcaciones pesqueras artesanales hundidas, desaparecidas y demás. Es decir, la presencia extranjera con todas las libertades para hacer lo que sea, con inmunidad absoluta, le dejó una huella dolorosa de sangre y muerte a nuestro país. Y sin embargo, sí se pudo transformar la realidad de la seguridad con un Estado presente, con un Estado eficiente y entendiendo una serie de responsabilidades en cada uno de los niveles del gobierno. Es decir, conformando un frente de seguridad que juntaba ministerios del Interior, la policía, las Fuerzas Armadas, la frontera, las aduanas, la fiscalía, la judicatura, para que mientras la policía hacía el control ciudadano y las Fuerzas Armadas controlaban las fronteras, las denuncias de los delitos que hoy son el tormento del Ecuador se avancen en el sistema de justicia al punto que pasamos en el sistema de justicia ecuatoriano de tener un momento de prácticamente todas las sentencias inconclusas a pasar en el 2012 de 1925 sentencias en delitos como homicidios, asesinatos y causas, digamos, que se encaminaban en este sentido, sin resolver, al 2017, 1.231 causas resueltas. Por supuesto que la gente tiene que confiar en su sistema de justicia. Si me roban, tengo que buscar la forma de denunciar para que no me vuelva a pasar ni a mí ni a nadie. Esa dinámica de Estado presente se desvaneció desde Lenin Moreno. Y se desvaneció cuando cerró ministros, dio debajo las carteras coordinadoras, eliminó el Ministerio de Justicia y desde ese momento hacia acá se cuenta una serie de retrocesos y un incremento sostenido, lamentablemente, de la violencia, de los homicidios y demás, lo que por supuesto se traduce en las diferentes formas de violencia. Es decir, si hay más violencia en la calle, hay más violencia en la casa. Si hay más violencia en la calle, hay más racismo hacia la conversación cotidiana. Si hay más violencia en la calle, hay más xenofobia y entonces ahora ves un extranjero y automáticamente se asustan, ¿no? Y empiezan a pensar que cerremos fronteras, que la gente no entre, que persigan. Un poco lo que empezó haciendo Trump en su momento, ¿no es cierto? El malo es el que no es estadounidense, ¿no? Entonces, en todo este contexto, por supuesto que nos quedan claridades respecto hacia dónde va la política de seguridad y hacia dónde va la decisión de únicamente disfrazar la atención de la inseguridad a punta de bala, cuando la realidad es que hay un incremento de la pobreza, por lo tanto puede haber un incremento del microtráfico y eso hace que las redes delincuenciales se amplíen con más facilidad. Y lo siguiente es una real infiltración en la fuerza pública. Los que hemos visto en las noticias de los últimos días es policías detenidos transportando droga, policías detenidos, no sé, involucrados en algún tema en particular. Entonces, hago todo este contexto porque hacia allá van las responsabilidades, más allá de vínculos directos que, digamos, desconozco que existan directamente del presidente y su entorno cercano, este abandono real de la política pública integral para la seguridad sin desconocer lo social ha dado como resultado que las cifras que leías hace un momento sean el cotidiano de nuestro país.
¿Qué rol, te llevo hacia lo regional ahora, para consultarte por el rol regional que crees que juega esta Ecuador de Daniel Noboa en este contexto de, bueno, lo mencionabas a Donald Trump, sus discursos, su llegada, este enfrentamiento que está teniendo Estados Unidos con China y a su vez también el avance de las ultraderechas? En Argentina lo estamos viendo con Milei. ¿Cuál te parece que es el rol regional de Ecuador en este contexto? Y aunque a Milei no le guste, las Malvinas son argentinas. Él quisiera seguramente que no lo sean, pero las Malvinas son argentinas y eso lo sabemos todos menos él. En todo caso, que él se quede en ese lugar del que viene. Y las Galápagos son ecuatorianas. Y lamentablemente se convierten en un punto estratégico de cara a las tensiones y hostilidades de Estados Unidos con China. Desde nuestro punto, desde las Islas Galápagos, es el punto más cercano, entre comillas, de este continente con China. Las Islas Galápagos del Ecuador son un patrimonio natural del mundo, son un patrimonio riquísimo y de una diversidad increíble de especies y una serie de investigaciones que incluso nos dan cuenta de coordenadas y puntos en el mundo a diferentes países. Y sin embargo, fue muy sencillo para Lenín Moreno decir que sea un portaaviones, traerlo a un expresidente de Estados Unidos, no recuerdo su nombre, Kennedy, John algo, hace un tiempo, y que la vara de la política exitosa de nuestro país se mide en función de quién se reunió con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, en la campaña pagaron una importante cantidad de dinero para que le hagan lobby a Daniel Noboa y él pueda presentarse en una de estas cenas pagadas para tomarse fotos con Donald Trump, ¿no? Y Donald Trump envía a la posesión de Daniel Noboa al ministro de Salud, es decir, ese es el nivel de relevancia que tiene para los Estados Unidos, al menos en este momento. Entonces, la situación geopolítica nos obliga al menos, o nos debería obligar al menos a tres cosas a mi criterio. Primero, recuperar la relación con los vecinos, porque del lado de Ecuador con Perú hay una realidad respecto al contrabando de combustibles, por ejemplo, y del lado de Colombia y Ecuador hay una realidad sobre el tema del tráfico de drogas. Entonces, algo que debería hacer en primera instancia el presidente de la República es sentarse en las reuniones bilaterales, hablar con sus pares y ver de qué forma controlan las fronteras y cómo se ayudan mutuamente. Y lo siguiente es hablar de una cuestión que Claudia Sheinbaum la pone sobre el debate y es muy relevante, y es si hay un incremento de la violencia, ¿por qué no le ponemos el énfasis al debate de la compra de armas? ¿Quién se beneficia del dinero que genera la compra y venta de armamento? ¿Por qué no hay un control al sistema financiero público, al sistema financiero privado, a las cooperativas, en fin, a donde se puede estar lavando el dinero? Y eso también debería tener una mirada geopolítica. Y lo siguiente, volviendo al tema de las hostilidades, es que el Ecuador ha decidido abiertamente mantener buenas relaciones con Israel, abiertamente reconocer el punto que maneja Ucrania en estos digamos, conflictos regionales, conflictos mundiales, y agachar la cabeza a todo aquello que Estados Unidos les diga que tiene que agachar la cabeza. Insisto, no es una crítica al pueblo de los Estados Unidos, sino a la decisión que Estados Unidos toma por otros países que se olvidaron que son soberanos como el Ecuador. Entonces, así como defendemos nuestro territorio, nuestra soberanía y la posibilidad de autodeterminarnos en función de un pueblo independiente, de un pueblo liberado hace mucho tiempo, es claro que hay una disputa geopolítica pensada desde lo económico, desde lo armamentístico, por supuesto, y desde la toma de territorios de estas características. La presencia de este punto de comercialización en Perú, que fortalece la economía alrededor de, digamos, la presencia de embarcaciones chinas y demás, también puso allí en alerta sobre qué podemos hacer los países cercanos. Y lo mismo pasa con nuestros recursos naturales. Nosotros también estamos cercanos a Venezuela, entonces les importa mucho tomarse estos espacios para que sus disputas con las zonas de explotación de recursos naturales se sigan manteniendo vigentes. En todo caso, lo que hicimos en la Asamblea ante este intento de nueva cuenta de levantar la prohibición de la presencia de bases militares extranjeras es ratificar nuestra postura respecto a la necesidad de, con nuestras propias capacidades, sin distanciarnos del mundo, porque al final necesitamos cooperación internacional, pero sin renunciar a nuestra propia determinación, logremos enfrentar la seguridad sin ceder soberanía, que ellos le reducen a un concepto de las izquierdas nomás, pero la soberanía es aquello intangible que sostiene a los pueblos y que nos corresponde desde la izquierda sostener. Gisela, gracias por tu tiempo, por tus reflexiones con Barricada TV. No, gracias a ustedes y pues aguante Argentina y aguante Ecuador también, que esto duele pero no dura para siempre. Aguante, así va a ser.
Bueno, y además seguramente la sigamos convocando en muchas entrevistas. También estuvo en nuestro noticiero diario, así que le agradecemos una vez más a Gisela por su tiempo y por ayudarnos a pensar también lo que está pasando en Ecuador, pero también lo que está pasando en muchos otros países. Ahí en el último tramo hablaba también de otros paralelismos que podemos encontrar con Argentina, ¿no? La relación con Israel y esta sumisión con Estados Unidos. Vamos llegando al final ya de Horizonte Sur Global. Antes vamos a dejarles una invitación para que se suscriban a la comunidad de Barricada TV. Por allí va a aparecer un QR en algún momento. Bueno, la invitación es para justamente sostener, ¿no?, este espacio que pretende dar una discusión sobre la agenda pública, tanto los temas nacionales como los temas internacionales, como sucede en este programa, en Horizonte Sur Global, y por eso necesitamos que nos ayudes con un aporte, con lo que puedas. Puede ser mensual, puede ser por única vez, y ahí tienen el QR, así que les dejamos la invitación para que lo hagan. Sí, para que podamos seguir haciendo un programa como este, para que podamos seguir haciendo entrevistas como esta, se vuelve fundamental el aporte que hagan. Como decía Lu, por el monto que sea, nos viene muy bien. Y es esto, para sostener este espacio. Así que, bueno, los esperamos ahí en la comunidad BTV. Ahí está el QR, lo pueden escanear con sus celulares. Terminamos entonces ya, Lu, por hoy. Llegamos al final. Nos encontramos el viernes que viene a las 10 de la noche por la pantalla de Barricada TV.